Hoy, en Red Internacional, Israel redobla el genocidio contra Palestina. Netanyahu, cada vez más aislado, ahora ataca a Irán y se plantea una escalada en la guerra regional. También hablamos de la reactivación del movimiento internacional en solidaridad con Palestina. Seguimos desde el terreno la marcha global por Gaza que salió desde el Cairo hacia Rafah. Ahí se encuentran varios compañeros de nuestra corriente internacional con la que impulsamos la Red Internacional de la Izquierda Diario. Mientras tanto, en Estados Unidos, la resistencia migrante plantea un gran desafío a Trump en las calles y por arriba se acumulan contradicciones en su gobierno. De todos estos temas vamos a conversar también con Jimena Vergara, editora de Left Voice, directo desde Nueva York. Arrancamos. Es muy importante lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente, donde el ataque de Israel a Irán abrió un escenario de un salto en la guerra regional a una escala muy superior a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Para recapitular los hechos, en la madrugada del viernes 13 de junio, Israel lanzó un ataque muy importante sobre Irán, cuyas consecuencias todavía están por verse qué magnitud van a alcanzar, pero ya son muy graves. Israel bombardeó más de un centenar de objetivos y asegura que están relacionados con el programa nuclear iraní. Informaron que habían alcanzado instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y que también habían asesinado a varios altos responsables militares. Los bombardeos continuaron en varias regiones de Irán como parte de una operación que llamaron León Ascendente. El ministro de Exteriores iraní calificó estos ataques como una verdadera declaración de guerra de Israel y aseguró que iban a responder de forma proporcional. Bueno, la primera respuesta ya se vio con un ataque de un centenar de drones sobre Israel. Y bueno, por el lado del ejército israelí, un portavoz dijo que Israel tenía que prepararse para una operación muy prolongada en Irán y ya vimos que la población se refugió en lugares seguros que se utilizan en caso de peligros de ataques. Bueno, y Trump aprovechó para profundizar la presión imperialista. Sí. Las primeras declaraciones del gobierno de Estados Unidos las hizo Marco Rubio y había dicho que se trataba de una acción unilateral de Israel. Pero unas horas después, Donald Trump ya dijo otra cosa, ¿no? Dijo que le habían dado muchas oportunidades, que Irán no las había aprovechado. Se estaba refiriendo al plazo que el mismo Trump les había dado como ultimátum para que aceptaran negociar un acuerdo nuclear. Ese plazo se había cumplido, no casualmente, esta semana. En sus redes sociales, Trump puso otro mensaje diciendo que varios militares, digamos, de la línea dura de Irán, que no querían el acuerdo, ahora estaban todos muertos. Bueno, un mensaje tremendo de una prepotencia imperialista enorme, ¿no? Las repercusiones inmediatas ya se hicieron escuchar, ¿no? Los gobiernos de Rusia y de China condenaron los ataques y las autoridades de la Unión Europea plantearon que había que evitar una escalada que podía ser muy peligrosa porque podía desestabilizar la región. Ahora bien, el canciller alemán, Friedrich Merz, reafirmó la idea de que Israel, citamos, tiene derecho a defender su existencia y la seguridad de sus ciudadanos. Y con esto, digamos, de hecho, le dio un aval a los ataques del Estado sionista. Sí, totalmente. Y es un ataque imperialista en toda la línea que busca avanzar en remodelar la región doblegando Irán, ¿no? Por si faltaba alguna prueba de que el Estado de Israel actúa como avanzada regional del imperialismo occidental en la región de Medio Oriente, bueno, acá está claramente, una vez más, Netanyahu mostrando que es justamente la encarnación de esto, ¿no? En un sentido, es una especie de huida hacia adelante de Netanyahu que tiene una crisis estratégica porque, a pesar de venir llevando adelante un genocidio cada vez más brutal, viene fracasando en su estrategia de liberar a los rehenes, derrotar a Hamas
todo esto por medios militares, ¿no? Sí, y esto, bueno, ya en programas anteriores lo veníamos analizando, le viene costando un aislamiento internacional bastante importante. Claro, la complicidad a las potencias imperialistas occidentales se le está haciendo cada vez más costosa políticamente, ¿no? Por eso mientras siguen vendiéndoles armas a Israel, tratan de separarse mínimamente. Es el ejemplo de Starmer, por ejemplo, en el Reino Unido, donde hay un movimiento enorme por Palestina. Incluso un sionista como Friedrich Merz había tenido que salir a pedir una tregua, ¿no? Mientras tanto, el otro elemento es que internamente el gobierno de Netanyahu estos días estuvo en la cuerda floja. Su coalición estuvo al borde de romperse por las exigencias de un sector ultraortodoxo de eximir a los religiosos del servicio militar, pero bueno, logró zafar de esta crisis y evitar que se disuelva el Parlamento, es decir, que caiga su gobierno y que se abra la posibilidad de que el propio Netanyahu vaya preso. Logró mantener su coalición, pero esto apenas hace unos días, e inmediatamente ahora sale con una línea más agresiva y concreta este ataque contra Irán, ¿no? Venía habiendo una tensión entre dos líneas dentro del establishment israelí sobre cómo aprovechar el debilitamiento regional de Irán a partir de toda la ofensiva que hizo Netanyahu en estos 20 meses. Todo un sector opina que el Estado de Israel está en mejores condiciones para concretar los acuerdos de Abraham, para normalizar las relaciones con las burguesías árabes de la región y estabilizar una situación que beneficie al colonialismo israelí. Parte de esto era la línea de negociación con Irán, que es la que viene empujando el propio Trump, ¿no? Bueno, estos sectores opinan que para eso Netanyahu es un obstáculo, pero bueno, Netanyahu viene resistiendo e impuso su línea. La línea de Trump respecto a esto parece ser la que viene de hecho teniendo, que es dejar hacer a Netanyahu, pero no involucrarse directamente en los ataques y bueno, como decías vos, ahora psicopatear a Irán para que se siente a negociar o tenga que enfrentar los ataques israelíes, ¿no? Por su parte, hay que decirlo también, las burguesías árabes estuvieron a los abrazos con Trump haciendo negocios en el viaje que hubo recientemente en la gira que hizo Trump y actúan como cómplices totales de esta línea, tanto del genocidio en Gaza como de la escalada militar que estamos viendo ahora, sí, ¿no? Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para limitar el programa nuclear ya venían muy estancadas. Después de 5 reuniones que habían hecho, Irán no había aceptado renunciar a sus programas de enriquecimiento de uranio, algo que Jamenei había calificado como una demanda excesiva e indignante, ¿no?, por parte de Estados Unidos. La posibilidad de un acuerdo entonces ya se venía diluyendo, pero bueno, este jueves hubo otro hecho significativo. La agencia que supervisa, digamos, las cuestiones nucleares ligada a Naciones Unidas emitió una resolución en contra de Irán acusándolo de no cumplir con sus obligaciones nucleares. Y esto es la primera vez que pasa en 20 años, ¿sí? Este hecho fue claramente aprovechado por Israel como una excusa para bombardear las instalaciones iraníes y bueno, llevar adelante esta amenaza que había lanzado ya en varias ocasiones. Yendo a las repercusiones globales de estos hechos, el ataque de Israel sacudió directamente los mercados mundiales. El petróleo se disparó más de un 10% y las bolsas empezaron, digamos, a marcar a la baja. El escenario es muy crítico. Por ejemplo, JP Morgan había advertido ya que el peligro es que con una situación así el precio del crudo pueda llegar a alcanzar los $130, lo que tendría consecuencias muy, muy graves en la economía mundial con riesgos de inflación. Sí, efectivamente, si avanza el conflicto, esto puede traer consecuencias económicas muy importantes. Si Israel ataca las instalaciones petroleras de Irán desde ya, pero también la inquietud que
que está ahora en el centro es qué va a pasar con el estrecho de Hormuz, a través del cual se mueve el 21% de los suministros mundiales de petróleo. Es decir, pasan por ahí diariamente alrededor de 21 millones de barriles de petróleo de Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? Es decir, podría ser un golpe para la economía mundial en general y también sobre la economía norteamericana en particular, ¿no? Recordemos que Trump está intentando controlar la inflación en Estados Unidos y si el barril sube, como decías vos, a 130 dólares, eso ya va a impactar de lleno en la inflación. Sí, y acá es muy importante también que miremos cuál es la situación interna de Trump, ¿no? Porque viene de varias semanas muy convulsivas. Algo que se vio, por ejemplo, fue muy visible con la pelea con Elon Musk. Sí, la ruptura con Elon Musk dejó expuestas las contradicciones de la coalición de gobierno. Más allá de lo que fue el show mediático que todos deben haber visto, ¿no? Lo importante es lo que está en el fondo de esta pelea entre Elon Musk y Trump, ¿no? Trump está impulsando una ley fiscal que contiene recortes de impuestos a los ricos y de conjunto se estima que va a agregar unos 3 billones de dólares a la deuda norteamericana, que ya suma 36 billones de dólares. Es decir, una cifra sideral que está minando la confianza en la deuda norteamericana, que cada vez se la ve menos como un activo refugio, ¿no? Esto está debilitando al dólar como moneda mundial y por lo tanto al propio dominio del imperialismo yanqui en la economía, ¿no? Son la verdad cuestiones gruesas que ya por sí solas de desarrollarse pueden terminar en un descalabro global de la economía. Pero lo que le molesta a Elon Musk de la ley fiscal no es obviamente que beneficie a los ricos, sino que opina que hay que ajustar más todavía contra las mayorías, sacándole el seguro médico a más gente, terminando con todos los planes de ayuda social, recortar más en educación, etc. Eso por un lado, y por otro lado, que lo puso loco es que le quieran sacar los subsidios a los autos eléctricos de Tesla y no poder avanzar en el control de la NASA, ¿no? de la Agencia Espacial Norteamericana. Claro. Es decir, el dólar se hunde, la deuda yanqui cada vez es más inviable y a los megamillonarios lo único que les importa es pagar menos impuestos y que les den subsidios y aplastar a los pobres, ¿no? Esto muestra un poco, grafica lo que es la decadencia de las élites capitalistas, una especie de capitalismo lumpen de gente que está bailando en la cubierta del Titanic, digamos. Sí, la salida de Musk del gobierno estuvo también atravesada por el rechazo que despierta su figura en muy amplios sectores, ¿no? Totalmente. Y no solo por sus saludos nazis. Musk es como una especie de personificación odiosa de las clases dominantes que se vienen enriqueciendo de forma obscena durante las últimas décadas y que concentran una fortuna personal, un patrimonio equivalente al de varios estados. El imperio de Elon Musk, recordemos que incluye desde las fábricas de coches eléctricos de Tesla, los satélites de Starlink, los proyectos aeroespaciales de SpaceX, el control de redes sociales o el saqueo del litio, ahí en Argentina, en Chile, en Bolivia, entre muchos otros negocios y proyectos megalómanos, por ejemplo, como su idea delirante de instalar una colonia en Marte. Bueno, con Musk lo que queda claro es que todos los grandes avances tecnológicos y científicos en manos de los capitalistas se vuelven instrumentos solo para redoblar la precariedad, para incrementar el control de la mano de obra o el expolio. Hace unos días se publicó un artículo en El País que analizaba justamente toda esta concentración espectacular de la riqueza en el 1% de la población mundial, mientras que las grandes mayorías ya sabemos que no pueden llegar a fin de mes ni pagar un alquiler. Y todo esto viene incrementando ese sentimiento
en contra de las élites, ¿no? Anti-élite, que es algo que estuvo detrás también de la elección del propio Donald Trump, aun cuando él sea parte de esas mismas élites de supermillonarios. Bueno, en el caso de Elon Musk concentra tanto, pero tanto poder económico que hasta burgueses nacionalistas de derecha, como Bannon, llegaron a plantear que quizá habría que expropiarle alguna de sus empresas. Ahora bien, bueno, que este tipo de personajes hayan acumulado tanto poder en los últimos meses y dentro del gobierno norteamericano, después de que lo puso a dedo ahí Donald Trump para llevar adelante los recortes, el despido de estatales, etcétera, bueno, muestra también el nivel de crisis de la democracia capitalista norteamericana. Bueno, la contracara de estas élites megamillonarias que se pelean a ver cuánta gente pueden dejar sin seguro médico para que se muera en la puerta de los hospitales, ¿no? Es el intento de profundizar el autoritarismo, ¿no? Trump quiere imponer un régimen cada vez más bonapartista para disciplinar. Y para eso necesita un enemigo interno, y ese enemigo interno son hoy, en primer lugar, los inmigrantes, ¿no? Y para combatirlos, como buen bonapartista, Trump apela todo el tiempo a medidas de excepción, como fue, por ejemplo, mandar a la Guardia Nacional para reprimir las protestas, incluso estaba amenazando con apelar a la llamada ley de insurrección, con la que podía desplegar al ejército contra los manifestantes en todo el país. Pero lo nuevo no es esto, lo nuevo es que se viene desarrollando un poderoso movimiento contra la persecución a los migrantes, como vimos la semana que pasó con las protestas de Los Ángeles, donde miles de personas salieron a las calles a defender a los migrantes que querían llevarse el ICE, ¿no? El servicio de inmigración norteamericano. Un movimiento que en los últimos días se está extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos, como Chicago, como Atlanta, como Nueva York, San Francisco, etc. Pero si te parece, sobre esto veamos el informe que prepararon Guille Stola y Mati Medina al respecto. None of that. We made this country, man. Yeah. We stopped working for a week and it's over with. La ciudad de Los Ángeles arde de bronca en medio de las protestas contra las deportaciones masivas de Trump y su política inmigratoria racista. Protestas que no tienen pinta de que vayan a parar. Así que hoy te explicamos el porqué de la segunda batalla de Los Ángeles. Todo empezó el sábado 7 de junio, cuando las comunidades trabajadoras, negras y migrantes se hartaron de las redadas que ICE, que es básicamente la policía migratoria estadounidense, lanzó a lo largo del fin de semana en distintos puntos de la ciudad. Estas redadas buscan encarcelar a cualquiera que se sospeche de ser inmigrante ilegal para su posterior deportación. Y para sorpresa de nadie, son sumamente arbitrarias y profundamente racistas. O sea, con ser apenas moreno y tener apellido hispano, ya sos un eventual sospechoso. Independientemente si ya tenés la ciudadanía hace años o si naciste en el país. Y vale destacar que la gran mayoría de los perseguidos suelen ser aquellos con trabajos sumamente precarios y casi sin ningún derecho laboral. Ese mismo 7 de junio, ICE estaba llevando adelante una redada en un Home Depot de la localidad de Paramount, cuando la comunidad de la zona dijo basta. Jóvenes negros y latinos empezaron a armar barricadas alrededor de la tienda y se enfrentaron con piedras y botellazos a los agentes migratorios al grito de "fuera de nuestra comunidad", lo que los obligó a retirarse de la zona. La bronca se contagió rápidamente y los enfrentamientos con ICE se expandieron a las localidades de Inglewood, Long Beach y Compton. Los manifestantes prendieron fuego varias patrullas fronterizas y tomaron las calles de Los Ángeles, no solo llevando banderas de México y de otros países centroamericanos, sino también la de Palestina. Al ver todo esto, Trump decidió pasar por arriba de cualquier proceso democrático y ordenó enviar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles para intentar sofocar las revueltas. Cosa que solamente hizo enojar más a los manifestantes, más teniendo en cuenta que Trump no tuvo mejor idea que describirlos como invasores y criminales, e incluso acusar al gobierno mexicano de fogonear la revuelta. We need to be going on strike until we can kick ICE out of our communities. We need to be going on strike in our workplaces. We have to shut this down all over the country and all over the world. No one is illegal anywhere. No one is illegal, especially on stolen land. Así que las protestas siguieron y ya cumplieron más de una semana, mientras Trump, desesperado, considera invocar la ley de insurrección, que permitiría intervenir a las Fuerzas Armadas. Párrafo aparte para los demócratas, que no solo tienen la alcaldía de Los Ángeles, sino también la gobernación de California. Y no solo no hicieron nada para evitar las redadas de ICE,
o la intervención de Trump, sino que además mandan a la policía local a reprimir las manifestaciones y decretaron el toque de queda en el centro de Los Ángeles. Mientras, las protestas contra ICE y la política migratoria de Trump se están extendiendo a otras ciudades como Dallas, Washington DC, Chicago, Atlanta, Boston, Seattle, Nueva York y Connecticut. Así que toda nuestra solidaridad con todos aquellos que se encuentran protestando contra ICE y la política xenófoba de Trump, y que pelean para expulsar a ICE de sus comunidades y ponerle fin a la guerra del gobierno contra todos los migrantes. Bueno, las imágenes son, la verdad, muy impactantes. Y nuestros corresponsales de la red de la Izquierda Diario estuvieron ahí cubriendo en directo desde el lugar de los hechos durante toda la semana. Hay varias crónicas de nuestra compañera Julia Wallace desde el lugar de los hechos en el canal de Izquierda Diario Más, así que invitamos a todos y todas a verlo. Ahora vamos a profundizar en este tema y para eso vamos a conversar con Jimena Vergara. Jimena es editora de Left Voice y nos atiende para esta entrevista desde Nueva York. ¿Cómo estás, Jimena? Hola. Hola, ¿qué tal, José? Hola, Matías, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias a vos por la entrevista. Lo primero que te queríamos preguntar es, bueno, sobre las protestas en Los Ángeles y que se vienen extendiendo en otras ciudades. Ustedes desde Left Voice ya vienen señalando que esto tiene que ver con un salto en la ofensiva de las políticas antimigratorias de Trump. ¿Nos podés contar un poco más cómo es esto? Así es, efectivamente, José. Mira, hace unas semanas que empezó a haber mucha preocupación, consternación y frustración en el círculo cercano a Trump y en el presidente mismo de que los números de las deportaciones, ¿no?, que habían iniciado desde que asumió con una orden ejecutiva, ¿no?, de deportaciones masivas, que si bien fue frenada por las cortes, por la vía de los hechos, Trump viene operando, utilizando al ejército y a ICE, que es la policía migratoria que depende de Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Habían iniciado ya una ofensiva muy brutal, deportando gente, como el caso emblemático de García Ábrego, ¿no?, un migrante venezolano que fue deportado injustificadamente a la prisión de alta seguridad de El Salvador, ¿no? O deportaciones a Guantánamo, ¿no? Todo ello televisado, utilizando incluso al ejército, que es inédito en materia de deportaciones. Bueno, a pesar de toda esta parafernalia, digamos, los números venían muy bajos en relación a lo que Trump quiere, incluso en relación a administraciones demócratas anteriores como la de Obama, y entonces comenzó a meter mucha presión en ICE, la policía, y en el jefe del staff de la Casa Blanca, que es Stephen Miller, un político muy fiel a Trump, ¿no?, un trumpista más papista que el Papa, ¿no?, y antimigrante feroz, que inició una ofensiva, pero en particular una ofensiva en California, Los Ángeles, que es un estado, digamos, con alta concentración migrante, ¿no?, de mexicanos, centroamericanos, pero de otras poblaciones. Entonces, es una ofensiva que es un salto en la ofensiva autoritaria contra los migrantes, muchos de ellos trabajadores que son parte de la fuerza laboral, que están siendo perseguidos de esta manera tan brutal, y Trump está persiguiendo incrementar hasta 3,000 deportaciones por día la tasa de deportaciones. Bueno, y en este marco las protestas no solo vienen dándose en varias localidades de Los Ángeles, sino que se están extendiendo a otras ciudades, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde ahí al movimiento, sus características? Contanos un poco. Bueno, justamente lo que hizo Stephen Miller en California fue muy chocante, ¿no? Porque lo que hizo fue desde la semana pasada iniciar una serie de redadas con agentes federales, ¿no?, incluso con ayuda del FBI y ICE, contra trabajadores migrantes en sus centros de trabajo y en los barrios donde viven, que son barrios de alta concentración migrante, trabajadores mexicanos, centroamericanos, de otras nacionalidades, trabajadores negros, ¿no? Entonces, el viernes de la semana pasada en particular hubo una redada muy aparatosa en un Home Depot, en uno de los counties, ¿no?, de los distritos de la ciudad de Los Ángeles, un barrio muy de la clase obrera migrante, ¿no?, y en particular mexicana, centroamericana, que van
que trabajan a destajo y ahí los contratan algunos gente rica para que vayan a hacer jardinería a su casa, algunos negocios locales alrededor de Home Depot, ¿no? Algunos trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, bueno, van ahí, se concentran y ICE los ataca y la población que estaba en la tienda, ¿no? Trabajadores, confrontan a ICE para que no se lleven esta gente y entre ellos está David Huerta, que es el presidente del SEIU, que es el sindicato más grande de Estados Unidos, es un sindicato de trabajadores de servicios sociales, trabajadores de la salud, ¿no? Empleados públicos en Los Ángeles, que de hecho hace un par de meses estuvieron en huelga, un sindicato combativo. David Huerta estaba ahí, enfrenta a ICE, lo golpean brutalmente y lo arrestan y se lo llevan arrestado al hospital. Entonces, eso desencadena una respuesta en todos lados, ¿no? O sea, de Paramount a Downtown LA, ¿no? Todas las poblaciones circundantes a Downtown LA, que es el centro, ¿no? Empiezan a aparecer estas movilizaciones espontáneas. En el caso de Downtown son movilizaciones de familias, clase media, ¿no? Y en el caso de Paramount y otras localidades más proletarias, se trata de familias obreras, ¿no? Muchas familias mexicanas, muchas familias centroamericanas, familias negras. Ahora, como los federales y la policía local de Los Ángeles, que depende del gobierno demócrata, empezaron a reprimir muy duramente, lo que sucedió es que la juventud, jóvenes de entre 17 y 25 años, diría yo, jóvenes negros, jóvenes latinos, empiezan a enfrentar a la policía, ¿no? Contra la represión, a poner el cuerpo. Entonces, fueron 3 o 4 días de movilizaciones, algunas muy festivas, que se masificaban y que rápidamente eran dispersadas, pero que entonces entraban los manifestantes a defenderse contra la policía. Es la juventud precaria que, dicho sea de paso, el desempleo en Estados Unidos, si bien está contenido de los ritmos de la recesión, pospandemia obviamente, está creciendo y afecta a un 12% de la población negra y latina juvenil. Y lo que pasa también es que estos jóvenes, y eso fue lo que identificamos en la cobertura que estamos haciendo en Left Voice y La Izquierda a Diario, Trump y los republicanos quieren hacer creer que esto es como las revueltas de Rodney King, ¿no? De los 90s, que eran un poco ciegas, eran antirracistas, pero ciegas, sordas y mudas, y no identificaban al Estado como el enemigo, sino que identificaban a los pequeños negocios, ¿no? Asiáticos, ¿no? Entonces, así lo están presentando los republicanos y el Wall Street Journal y todos los diarios de derecha, pero la verdad es que estos jóvenes están politizados, el objetivo no son los negocios, el objetivo es ICE, que es odiada por las comunidades migrantes en este país y expresa, muchos de ellos utilizando kefiyas, que es el pañuelo palestino, ¿no? Y muchos de ellos hablando de no solo la opresión de la policía y de ICE en Estados Unidos, sino de la opresión en sus países de origen, o los países de origen de sus padres en realidad, porque estos jóvenes, muchos son primera generación y ya nacieron en Estados Unidos. Es decir, este sector está politizado. Entonces son 4 días de movilizaciones intensas. El sindicato de trabajadores sociales de David Huerta, la burocracia se ve obligada a movilizar. Es una burocracia que a veces es combativa, pero que está muy subordinada al Partido Demócrata. Pero la base lo obliga a movilizar y entre el domingo y el lunes tenemos en Los Ángeles y otras ciudades, Seattle, Ohio, muchas ciudades donde el sindicato convocó a movilizarse por David Huerta y así fue que lo dejaron libre, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es la expansión del movimiento a otras ciudades. Se espera que el sábado 14 la coalición No Kings, No Reyes, que entrega a Hansov y otras coaliciones que se han estado movilizando contra Trump, van a convocar a una gran movilización con el problema de las deportaciones al centro. La verdad que es impresionante todo lo que estás contando y parece muy, muy profundo. Sobre las movilizaciones que siguen estos días, ¿qué perspectivas ven? Y también queremos que nos cuentes qué rol está jugando el Partido Demócrata. Bueno, las perspectivas aún está por verse, ¿no? No estamos todavía ante el gran levantamiento de masas que fue el Black Lives Matter, aunque la verdad es que eso es lo que teme Trump y también el Partido Demócrata. Pero lo que estamos viendo es que se está extendiendo,
¿no? Por una parte a ciudades pequeñas como Raleigh, Eugene, del norte y del sur, donde las poblaciones migrantes son importantes, pero también a ciudades grandes. Ya en Nueva York hubo solo 2 movilizaciones desde el lunes. Hasta ahora ha habido movilizaciones toda la semana, ¿no? Y lo que te decía muy importante, hay una jornada nacional de lucha este sábado 14, con las grandes ONGs, los grandes movimientos sociales, los sindicatos convocando que se espera que saque a decenas de miles al grito de fuera ICE de nuestras comunidades. Entonces tiene potencial de expandirse y justamente lo que quiere evitar Trump con un uso de la fuerza absolutamente desmedido, porque la verdad es que es la policía local la que viene conteniendo las protestas, y desplazando al ejército, quiere evitar, ¿no? Justamente una tendencia a una rebelión popular, ¿no? Que incluye en estas grandes ciudades a los hijos de las clases medias blancas, por ejemplo, también radicalizados por Palestina, que tienen una gran solidaridad con los migrantes. Es un movimiento multirracial en ese sentido, aunque todavía no llega a explotar, ¿no? Como el Black Lives Matter. Ahora, el Partido Demócrata en ese sentido está en una encrucijada y Newsom, que es un político en realidad bastante de derecha, bastante friendly, amigable con Trump en general, pero que viene confrontado, como todos los estados azules, demócratas y todas las ciudades santuario, vienen confrontados con Trump por el tema del presupuesto, porque como parte de la ofensiva antimigratoria, Trump quiere reducir el gasto federal que va para ayudar a migración, aunque en realidad es una porción muy baja. Entonces los partidos, los estados demócratas vienen colaborando un montón con Trump desde Biden, ¿no? Para mitigar la migración, etcétera, etcétera. Tomemos en cuenta que hay entre 8 y 10 millones, 11 millones de indocumentados en este país y el Partido Demócrata nunca hizo nada por legalizarlos, ¿no? Entonces vienen colaborando con las policías locales, pero al mismo tiempo está este gran enfrentamiento entre las ciudades santuario y Trump, que está amenazando con el presupuesto, ¿no? Entonces, Newsom viene, digamos, presentándose como con cierto nivel de resistencia, pero esto pegó un salto, ¿no? Y se colocó como la figura de la resistencia con claras aspiraciones presidenciales. Lo entrevista en The Daily, que es un podcast del New York Times. Sale una larga entrevista donde su retórica contra Trump es muy combativa, pero está diciendo que va a colaborar con ICE, porque es lo que hace el Partido Demócrata en las ciudades donde gobierna. A pesar de que producto del peso de los movimientos sociales de la comunidad migrante, las ciudades santuario garantizan todavía derechos y relativa protección a migrantes, pero lo que está planeando Trump es que ICE tenga libre acción y la total colaboración de las policías locales para arrestar trabajadores migrantes. El Partido Demócrata es un partido del orden, entonces quieren desescalar. Trump no va a desescalar. Entonces, el Partido del Orden tiene que desescalar, pero eso le genera contradicciones con su base social, que salió una encuesta, el 60% de la base demócrata está con Palestina. Cabe aclarar, está polarizado en relación a lo que está pasando en materia migratoria. Las encuestas dicen que hay una fuerte mitad de la población que apoya las deportaciones masivas y la entrada de la Guardia Nacional. Entonces, y esas son las fortalezas de Trump. Entonces, está polarizado. ¿Y qué están planteando desde Left Voice hacia el movimiento? Lo que estamos planteando por ahora es imprescindible, ¿no? Masificar el movimiento, ¿no? Que la resistencia se nacionalice, y para eso es fundamental la unidad de los movimientos sociales y de los sindicatos, que el movimiento obrero entre en escena en defensa de los migrantes, que son el sector más vulnerable de la clase obrera estadounidense. Las burocracias vienen más bien en una especie de tregua con Trump, ¿no? En algunos casos con una retórica de izquierda, pero en otros casos, por ejemplo, en el caso del sindicato UAW, que es el sindicato automotriz, que tiene una dirección combativa, o que se postuló como una alternativa al nuevo movimiento obrero en los años pasados, este personaje viene, por ejemplo, apoyando la política proteccionista de Trump, ¿no? Y de conjunto la burocracia viene pasiva en relación a los fuertes ataques bonapartistas, autoritarios del trumpismo. ¿Por qué? Porque enfrentar el problema migratorio llevaría también a enfrentar a su propia base. No es solo, ¿no?, que quieran la estabilidad, sino que hay un sector de los sindicatos antimigrante, que es la base también de Trump.
Entonces es fundamental que los sindicatos tomen esta pelea y una gran política contra el racismo, contra la xenofobia, que es un cáncer que no se puede expandir por el movimiento obrero estadounidense, ¿no? Necesitamos la unidad, necesitamos independencia, José Matías, porque el Partido Demócrata está ya pensando en la elección, en las elecciones intermedias y en las elecciones presidenciales, y son otra vez el partido del orden. Entonces quieren desactivar la lucha de clases, que sea lo menos corrosiva posible y llevar todo a las elecciones. Incluso su ala izquierda, Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran en Nueva York, está cerca de Cuomo, el candidato progresista a alcalde de Nueva York, está haciendo una campaña espectacular. Ellos tienen una retórica izquierda incluso en relación a Palestina. El problema es que seguir trabajando para el Partido Demócrata es regresar a lo que hizo Biden y a lo que hizo Sanders con Biden, que fue el genocidio, ¿no? Y la inflación. Entonces, eso es fundamental. Ahora, al mismo tiempo, José, necesitamos construir por abajo una fuerza organizada, una fuerza autoorganizada para defender a los migrantes en los centros de trabajo, para defender en las fábricas, para defender a los migrantes en las comunidades. Es fundamental la autoorganización, que es la forma de que nuestro movimiento pueda permanecer independiente. Jimena, muchas gracias por la entrevista. Toda esta situación la vamos a seguir como siempre en la red internacional y seguro volvemos a hablar muy pronto. Muchas gracias, Josefina y Matías. Nos vemos pronto. Saludos. En las protestas contra las políticas racistas de Trump también se podían ver muchas banderas palestinas, como contaba Jimena. Y bueno, ella explicaba que se trata de una causa muy, muy sentida en la juventud de izquierda en Estados Unidos y en muchos países, que sienten que la lucha contra el racismo, contra las extremas derechas y contra el genocidio es parte de una misma lucha. A nivel mundial estamos viendo en las últimas semanas una verdadera reactivación del movimiento internacional por Palestina. Después de lo que fue la detención de la Flotilla de la Libertad de Greta Thunberg, se multiplicaron movilizaciones en muchos países y nada, se está demostrando que es un movimiento muy profundo. Bueno, lo más reciente es la importante demostración de solidaridad internacional que se está dando en la marcha global por Gaza, ¿no? Que salió desde el Cairo el pasado 12 de junio. Miles de personas de más de 50 países se organizaron para viajar hasta la capital de Egipto para trasladarse después a la península del Sinaí y desde ahí caminar 2 días hacia la frontera con Rafah en Gaza, ¿no? Una movilización de miles de personas que expresa el sentimiento de millones en todo el mundo de profundo rechazo a las atrocidades del Estado de Israel. Y bueno, esta solidaridad internacional se intensifica en estos días cuando vemos las imágenes terribles de los asesinatos de cientos de hombres, mujeres, niños gazatíes que se agrupan desesperados para conseguir comida en los centros que instaló Israel con Estados Unidos y bueno, y terminan reprimidos y baleados por el ejército de Israel, ¿no? Así es, la Marcha Global por Gaza es un clamor internacional contra el genocidio en curso en Palestina. Es una acción que se hizo para exigir la apertura del paso de Rafah para que pudiera entrar ayuda humanitaria. Y ahí están participando nuestros compañeros de la red internacional de Izquierda Diario de varios países. Entre ellos están Luca Bonfante y Patricio El Corro del PTS. Luca fue uno de los que encabezó la lista del Frente de Izquierda para las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron hace muy poco, y Patricio El Corro es ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PTS y el Frente de Izquierda. También estuvieron Pablo Castilla y Santiago Lupe del Estado español. Pablo Castilla encabezó las elecciones al Parlamento Europeo por la CRT. Y desde Brasil viajó Bruno Gilga, que es militante del MRT y también fue como parte de la delegación del Sindicato de Trabajadores del gremio de la Universidad de San Pablo. Nuestros compañeros del Estado español fueron deportados a las poco rato, digamos, de llegar al aeropuerto del Cairo, junto con cientos de activistas de varios países. Las deportaciones se hicieron sin dar ninguna explicación, sin asistencia jurídica y prácticamente a los empujones los terminaron subiendo arriba de un avión hacia Estambul. Los compañeros, después de varias horas, al llegar a Barcelona,
tuvieron entrevistas con muchos medios de prensa y ahí, bueno, denunciaron el papel evidentemente cómplice del gobierno de Egipto, que hizo todo lo posible para que no se realizara esta marcha, y también el rol de la Embajada Española, que se desentendió por completo del tema. Hubo detenciones y retenciones que siguieron a varios vuelos de los que llegaban desde distintos puntos de Europa y de otros lugares, ¿no? Y también incluso hubo redadas en los hoteles, donde lo que cuentan es que la policía les quitaba los teléfonos y los revisaba para ver si había indicios de que iban a la marcha o no. Bueno, todas medidas para tratar de evitar que se expresara esta solidaridad internacional. Sí, los compañeros de Argentina y Brasil lograron pasar y evitar las primeras retenciones y dirigirse hacia la localidad, digamos, donde se concentran todos los activistas que querían continuar con la manifestación a pesar de la represión. Fueron retenidos en un peaje en la autopista, donde la policía egipcia se quedaba con los pasaportes y no dejaba pasar a los extranjeros, y ahí se agruparon con cientos de activistas solidarios y nos mandaron desde ahí este video que, si te parece, lo vemos. Bueno, un saludo para los compañeros y compañeras de Red Internacional. Estamos haciendo acá la cobertura para La Izquierda Diario con Luca. Recién estamos llegando al último punto de chequeo, que es como peajes, donde ya no dejan pasar a más delegaciones. O sea, fuimos intentando pasar algunas, se llegó hasta acá, mucha gente quedó en otros peajes. Es impresionante la solidaridad con el pueblo palestino. Pasan los camiones de laburantes, de la gente de Egipto, toca bocina, saluda, apoya. Acá también mucho intercambio entre las distintas delegaciones, todo por el apoyo al pueblo de Gaza y también porque se está rompiendo el cerco mediático, porque lo que estamos viviendo es un genocidio y ese genocidio se tiene que romper a pesar de la cobertura mediática que hay, por ejemplo, en Argentina, por el sionismo y en muchos países también. Así que bueno, acá con Luca ahora vamos a participar de una de las asambleas. Sí, una cosa es importante remarcar es que en cómo está actuando el gobierno egipcio en este mismo momento, no permitiendo que avance más la delegación a Franja de Gaza, básicamente cumpliendo los mandatos de Netanyahu, del gobierno de Israel, demuestra una vez más la complicidad de los gobiernos árabes, de los regímenes árabes, que denuncian quizás de palabra lo que está sucediendo en Franja de Gaza, pero en los hechos siguen manteniendo gran parte de sus negocios y también no permiten que llegue a la Franja de Gaza la ayuda humanitaria que estamos queriendo hacer llegar por tierra en este mismo momento. Por eso es fundamental tener una política independiente de los gobiernos árabes y seguir apostando a lo que está sucediendo en este mismo momento in situ, que es a la autoorganización de forma independiente de cualquier tipo de Estado y manteniéndose justamente firmes para no olvidarnos nuestro objetivo, que es terminar de una vez por todas contra el genocidio al pueblo palestino. Lo más importante de esta acción es que muestra una enorme solidaridad internacional. Y el gobierno egipcio lo que quería evitar es que todo eso pudiera confluir con una marcha de miles de personas que habían salido desde el norte de África, desde Túnez o desde Argelia. Y también que ese activismo internacional pudiera confluir con el sentimiento de una enorme parte de la población de los países árabes que apoyan la causa palestina, pero bueno, por ejemplo en Egipto no se pueden manifestar porque las manifestaciones son ilegales y por eso reprimió e impidió la movilización. Pero como decían desde ahí los compañeros, bueno, esto no va a frenar la solidaridad, sino que al revés, parece que sigue creciendo. Totalmente. Frente a un genocidio en Gaza cada vez más brutal, y ahora con el ataque imperialista a Irán, hoy más que nunca hay que redoblar el movimiento a nivel mundial para pararles la mano, ¿no? Esto sigue con varias acciones. El 17 de junio se están realizando concentraciones frente a las embajadas de Francia en varios países en solidaridad con nuestro compañero Anas Kassib de Revolución Permanente. De hecho, bueno, en Argentina hubo una así frente a la embajada de Francia hace unos días. Ahí estuvimos.
Sí, los vimos. Y bueno, se están esperando además acciones importantes que van a continuar contra el genocidio en las principales capitales del mundo. Así que invitamos a todos los que nos están viendo a seguir las novedades del movimiento internacional en solidaridad por Palestina y también las novedades, bueno, de la guerra y de todos los temas que estuvimos tratando. Y los invitamos, como siempre, a que comenten, a que pongan like. Recibimos muchos comentarios y bueno, Sí. queremos que sigan así. Muy bien, muy bien. Hubo un montón. En el último programa hubo un montón de comentarios. Esperemos que se repita. Bueno, y nos vemos dentro de 15 días con más de Red Internacional. Nos vemos.